Mm. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este evento académico, nuestra tertulia, tradicional tertulia, hoy hablando de un tema por demás importante, la no discriminación. Esto derivado de una sesión magistral que tuvimos previamente y sobre todo para poder entender mejor y profundizar este tema tan trascendental. Le cedemos el uso de la voz a la doctora Adela Vallejo. Adela, te escuchamos. Gracias, bienvenida. Gracias, muy buenas noches a todas y todos los presentes. Tengo problema con mi cámara, así que va a permanecer cerrada. Tengo 2 minutos cronometrados. ¿Qué es la discriminación? Para hablar de la no discriminación necesitamos tener muy claro de qué se trata este fenómeno social y jurídico que está afectando directamente a la dignidad humana y es lo que nos vemos en la tarea de atender. Implica trato desigual, injusto, excluyente hacia ya sea una persona o algún grupo por razones como sexo, edad, religión, etnia, discapacidad, condición social, orientación sexual, entre otras. Todos hablamos de discriminación y que es incorrecto y lo tenemos en la mente, pero como no lo verbalizamos, no lo conceptualizamos, entonces no alcanzamos a comprenderlo en su totalidad. En la tipología de la discriminación hay varias vertientes, como una que es directa, ese trato desigual que se nota, que es para todos y que no se ha terminado de abordar en todos los espacios. Hay otro que es indirecta, que son algunas normas o prácticas aparentemente neutrales, pero que en realidad están generando exclusión, y la estructural. Esta es una discriminación arraigada en instituciones y sistemas sociales, y si ustedes me lo permiten, agregaría la interseccional, que es concurrencia de múltiples formas de discriminación en una misma persona. Estas cuatro son posibles líneas de investigación para abordar con acciones que permitan rescatar la dignidad humana. Cierro. La discriminación es un acto contrario a la dignidad humana, vulnera el principio de igualdad. Y el Estado mexicano, conforme al marco constitucional e internacional, tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de discriminación, garantizando el pleno goce de los derechos humanos. Es cuanto, doctor. Muchas gracias, doctora Adela Vallejo. Escuchamos a Andrea. Adelante, Andrea, por favor. Hola, buenas tardes. Igual voy a poner mi cronómetro para no tardarme más de 2 minutos. Voy a compartirles y profundizar en lo de la discriminación estructural, entendiendo que esto es un patrón sistémico, entendiendo por patrón sistémico el comportamiento repetitivo de desigualdad que surgen de normas, políticas, prácticas y actitudes sociales e institucionales que excluyen a ciertos grupos y limitan sus derechos y oportunidades. A diferencia de la discriminación individual, esta forma de discriminación es más difícil de identificar porque está arraigada al funcionamiento normal de la sociedad y se perpetúa a lo largo del tiempo, afectando a grupos como mujeres, pueblos indígenas, personas trans, etcétera. La diferencia que yo creo que es importante poder ver es que a diferencia de la discriminación individual, que es un acto directo y aparte es intencional, la discriminación estructural no depende de una intención hacia un individuo, sino del funcionamiento del sistema en conjunto. Y a partir de eso, bueno, estamos hablando que como políticas públicas que se han generado en este país, pues existe lo que era CONAPRED. El CONAPRED en el 2021 decía que la discriminación estructural se produce cuando el diseño, la aplicación o resultados de políticas públicas, normas o prácticas sociales se reproducen desigualdades históricas que afectan a determinados grupos sociales. Como lo veníamos comentando en México, estos grupos históricamente más afectados siguen siendo pues los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTIQ+, los migrantes y todas las personas que se encuentran hoy en día todavía en situación de pobreza. También, bueno, esto es algo histórico, es algo que se ha mantenido en México, en nuestro país, desde la fundación, desde sus raíces, en la época colonial, donde se imponían las jerarquías raciales, las lingüísticas y las culturales. Y bueno, hoy seguimos viendo también escuelas
que de comunidades y sobre todo de las zonas serranas, que por ejemplo, si habláramos de la discriminación a los pueblos indígenas, pues siguen teniendo una educación deficiente y ya ni hablar también del tema de las mujeres, que seguimos teniendo una desigualdad en este país en temas laborales también. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Andrea. Escuchamos a Brenda. Brenda, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Eh, Voy a permanecer con con la cámara apagada porque no tengo muy buena conexión para tratar de privilegiar un poquito la conexión a Internet. Bien, la discriminación por motivos étnicos. La discriminación en este caso por motivos étnicos es un cáncer que corroe a la sociedad, es un veneno que inyecta odio y miedo. También es un ataque directo a la dignidad humana y a su vez un recordatorio muy doloroso de que para algunas personas el color de la piel, la forma de los ojos, la textura del cabello son suficientes razones para ser desplazados, para ser despreciados. La diversidad étnica en realidad es nuestra mayor riqueza. Una reflexión y llamado para luchar como una sociedad para que cada persona con independencia de su origen étnico pueda vivir con dignidad y respeto. Es elemental tomar acción en este tema en virtud del daño y la afectación tan importante que esto afecta. Y finalmente mencionar a manera de ejemplo, un ejemplo categórico que pudiera ilustrar este tema de la discriminación por motivos étnicos. Sería el caso de Myanmar, en el que una minoría étnica musulmana ha sufrido una persecución y violencia extrema por el mismo gobierno y por grupos extremistas budistas, con todas las afectaciones que esto representa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Seguimos con Patti Campos. Adelante, Patti, por favor. Hola, muy buenas noches. Voy a mantener la cámara apagada por motivos de contacto. Voy a tener el gusto de platicarles respecto de la discriminación por condición social. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Este tipo de discriminación la vamos a entender como una condición socioeconómica, por un origen social o por una posición económica como tal. Evidentemente es un motivo de discriminación detectado en todos los sistemas de derechos humanos, tanto nacionales como a nivel internacional. Afecta el desarrollo de ciertos derechos sociales, culturales, económicos, civiles y también el acceso a servicios. Esto nos va a dar cuenta que se manifiesta de manera directa o indirecta. O la indirecta también se conoce como estructural. Ya han hablado mis compañeras que me antecedieron con relación a esto. En nuestros países, también lo refirieron, las raíces coloniales, las jerarquías, las castas, han sido conceptos heredados que nos han afectado en nuestro desarrollo. Si bien se ha tratado de superar, permanecen vigentes en nuestra cultura y obvio en nuestro cotidiano. Como también lo refirieron, este tipo de discriminación es interseccional. No únicamente el factor socioeconómico afecta, sino también la raza, el lugar de nacimiento, la lengua o idioma y hasta la manera de vestir. Tristemente, este tipo de discriminación la hemos naturalizado y hemos estigmatizado y excluido con nuestro devenir, tanto a grupos indígenas, poblaciones indígenas, a afrodescendientes y por supuesto a las personas en situación de pobreza. Si a esto le agregamos el problema interseccional del género, la raza, la edad, se agrava la discriminación. En el siglo XX, muchos países han creado legislaciones, han renovado sus legislaciones, han modificado sus legislaciones para detectar y evitar estos problemas de discriminación.
el caso de México, de Argentina, de Colombia, de Ecuador. Sin embargo, hasta el momento subsiste. Eso es todo. ¿Cuánto? Esto es cuánto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Doctor Pastrana, te escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. A mí me toca hablar sobre la discriminación por género y me voy a permitir hablar casi nada de esto. ¿Por qué? Porque es un asunto que todos los días lo vemos. A mí me tocó hace 3 años todavía que discriminaran a mi hija en razón de, nos invitaron a dar clase en Hermosillo, una universidad, y nos dijeron, váyanse a Toluca y ahí les llega el pago. A mí me pagaron 13,000 pesos y a mi hija 10,000 pesos. Se nos hizo raro y cuando hablamos por teléfono, el coordinador nos dijo, son políticas de la institución, a los hombres les pagamos aguinaldo y a las mujeres no. Perdón, me dejaron en estado de indefensión, no supe qué hacer. Una universidad, no digo el nombre porque es muy afamada, pero nos invitaron a dar clase sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. Dimos clase viernes, sábado y domingo, la misma, bueno, a distinto grupo, pero en el mismo doctorado. Y en fin, así fue y creo que eso no se va a solucionar. El otro problema que sufro actualmente es discriminación por sistema auditivo. Ya no oigo, tengo que usar aparatitos, me ven con esto y van a decir, ¿por qué? ¿Por qué los usa? Es una manera de autoprotegerme. ¿Por qué? Porque me discriminan porque ya no oigo. Me corrieron de la escuela, ya no me dieron clase porque me dijo la coordinadora, es que usted ya no oye la participación de los alumnos. ¿Cómo nos autoprotegemos para esto? Pues yo cuando daba clase le decía a mis alumnos, háblenme un poquito más duro para poderlos oír, pero no había ningún problema, todos estaban contentos, pero la coordinadora dijo, no, lo tenemos que, me da mucha pena, pero le tenemos que quitar las clases porque usted ya no escucha. Yo supongo, tengo 79 años, que todos los adultos de mayores de 65, 70 años vamos perdiendo nuestra capacidad auditiva por razones naturales, yo creo, no todos, pero gran parte lo sufrimos. ¿Qué nos queda? Autoprotegernos porque nos discriminan. ¿Cómo nos autoprotegemos? No vamos a reuniones en donde no entro a internet si no me pongo a una reunión por eso, si no uso mis aparatitos. Es la única forma. Y nos discriminan horriblemente a los viejitos que no oímos bien. Es todo. Muchas gracias. Perdón. Gracias, David. Doctora Paola Soria, adelante, por favor. Paola Soria. Bueno, creo que no está. Doctor Emilio Hurtado, seguimos contigo. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Qué bueno que me tocó este tema. Estoy muy contento porque también tengo formación en biología, en ciencias biológicas, y el tema que a mí me correspondió es precisamente el tema de la no discriminación por razones precisamente pues genéticas. Entonces, desde un punto de vista, pues un poco participarles esta cuestión teórica también acerca de lo que es la teoría genética y lo que es la teoría genética cromosómica de la herencia. Entonces, me ha correspondido este tema maravilloso y bueno, sabemos que biológicamente todo ser vivo necesariamente proviene de otro ser semejante. De modo que si nosotros tenemos determinados rasgos físicos en todo lo que tiene que ver nuestro rostro, nuestros rasgos de faciales, el pelo, el tipo de pelo, el mentón, la frente, los rasgos que han sido propiamente heredados, el color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, el tipo de cabello, la estatura, la complexión y etcétera,
pues ninguno somos desde ese punto de vista propiamente dicho, en el sentido genético de herencia biológica, responsables del aparato físico, biológico que tenemos. Sin embargo, hay ocasiones en que por determinada manifestación de nuestros rasgos o el color de nuestra piel o nuestra altura o nuestra complexión, se da el fenómeno de la discriminación. Entonces, aquí un poquito participarles de este concepto. La ciencia del proceso reproductor estriba en producir una nueva generación de, eh, de vástagos, de progenie que se parezca a sus progenitores, proceso que implica en forma obligada la transferencia de información fisiológica al nuevo organismo, siguiendo la vía óvulo y espermatozoide. El hombre sabe desde hace siglos que los semejantes engendran lo semejante, como ya lo había dicho. En otras palabras, que los hijos se parecen a los padres y una de las características originales de los seres vivos es la de reproducir su especie. Esta tendencia de los individuos a parecerse a sus progenitores se llama herencia, herencia biológica. Aunque el parecido entre padres e hijos sea acusado, se puede o no se puede decir que resulte exacto. Los hermanos difieren entre sí y con respecto a los padres en varios aspectos y un grado diverso. Estas divergencias o estas diferencias llamadas precisamente variaciones son también características de los seres vivos. Algunas variaciones heredadas, o sea, motivadas por la segregación de factores hereditarios eh, entre la descendencia. Otras no tienen este carácter. Si podemos ir Sino- resumiendo, doctor, por favor. sino que debidas, sí, a los efectos eh, de temperaturas y otros aspectos étnicos, genéticos propiamente dichos, ambiente, alimentación, etnia, razas, etcétera. Pero esto me lleva, en cuanto a nuestro tema, que se toma a veces como motivo de discriminación, que me tengo que reenviar al artículo 1 de nuestra Constitución Federal, precisamente en el énfasis de lo que es, eh, digamos, eh, la cuestión que el artículo primero de nuestra Constitución no permite la discriminación por ninguno de los motivos. Queda, dice el texto, prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Hacemos el énfasis de los derechos humanos
y del derecho humano pro persona, la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Carlos Sevilla, doctor Carlos Sevilla. Bueno, parece que no está. Doctor Gerardo Pérez, Háblale a tu hermana, hijo, por favor. doctor Gerardo Pérez. Bueno, nos vamos con el doctor Héctor Mancilla. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues a mí me tocó hablar de la xenofobia. La xenofobia, pues, es una forma de discriminación que vulnera los derechos fundamentales y que la tenemos permanentemente en todos los campos de acción donde nos desarrollamos. Es muy relevante en nuestro contexto regional. Como una definición breve de la xenofobia es aquel rechazo, hostilidad o discriminación hacia personas que por el solo hecho de ser extranjeros, migrantes o refugiados, se rechazan y a veces ni siquiera lo son, pero son percibidos como tales por su apariencia y algunas formas de ser. Y esto no tiene que ver con preferencias políticas, a veces ni siquiera culturales, sino que es simplemente un prejuicio que afecta a la dignidad humana. Pero tiene este tema de la xenofobia una importancia jurídica porque el derecho internacional de los derechos humanos, así como constituciones nacionales, han reconocido el derecho a la igualdad y a no ser discriminados por el origen nacional, lo decía recientemente el maestro, ¿no? Y aparte, también por esta condición migratoria, no tienen, pues no deberían de ser discriminados. Y es entonces que el Estado tiene la obligación de prevenir y reparar estos actos de xenofobia. La CONAPRED ha arrojado muchos datos en este sentido, nuestra Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación en México, y en el libro de Atención a la Discriminación en Iberoamérica, que fue publicado en el 2008, mencionan un recuento importante de instituciones y organismos que han creado varios países como instancias especializadas para prevenir la discriminación, la xenofobia y el racismo. Un ejemplo de los precursores en ese sentido fue en Argentina el Instituto Nacional contra la Discriminación desde 1995. Y esto ha hecho que jurídicamente en muchos países latinoamericanos se tenga reconocimiento de estos temas, ¿no? El derecho a la no discriminación en México fue incorporado constitucionalmente en el 2001 y fue hasta que un par de años después se creó la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que es quien da origen a la formación de este consejo de la CONAPRED, ¿no? Y en estos informes que la CONAPRED nos brinda, nos da mucha información al respecto. Una de ellas es que en el 2021, que es un informe de cómo se manifiesta el racismo en nuestro país, recoge numerosas experiencias de discriminación que tienen como base la nacionalidad, el origen étnico o el migratorio. Y esto, por ejemplo, va a afectar al individuo en muchos aspectos. Uno de ellos es en la desigualdad en servicios públicos, puede ser también en restricciones administrativas o burocráticas que limitan, retrasan y a veces impiden que se puedan llevar a cabo muchas de estas situaciones, así como prejuicios sociales que limitan la integración de personas migrantes. Entonces aquí hay muchas personas involucradas, ¿no? Y esto genera retos institucionales que hoy en día tienen muchas limitaciones. Una, por ejemplo, es que hay vacíos legales cuando los marcos normativos no contemplan explícitamente la xenofobia. Estas, aunque el Estado tiene esta obligación de prevenir y reparar, al no estar contemplados de manera clara y específica, pues no la distinguen algunos servidores públicos o quienes atienden a estas personas. También el insuficiente presupuesto institucional o de recursos humanos que tenemos para atender este tipo de quejas, ¿no? Y finalmente la falta de sensibilización y capacitación de estos servidores públicos, de estos prestadores de servicios para comprender todas estas barreras específicas que enfrentan los migrantes principalmente. Entonces, unas consecuencias prácticas que podemos tener, principalmente con las personas migrantes, es su acceso a derechos básicos, como son la salud, la educación, el empleo, la justicia y la vivienda, ¿no? Y es por eso que cuando un Estado no actúa,
se perpetúan estas desigualdades estructurales. Y ya como una conclusión final, hay puntos relevantes que debemos de tener muy presentes para poder difundir y trabajar mucho, ¿no? Que es, primero, la universalidad del derecho a no ser discriminado. Esto lo tenemos que, aquellos que nos gusta todo esto de la bioética y todo esto de los derechos humanos, estarlo difundiendo permanentemente en nuestros foros, porque está además establecido, ¿no? Y estar trabajando mucho en las obligaciones estatales para que se vayan a crear leyes, políticas públicas, mecanismos de queja, que es lo que nos va a dar información para poder hacer la reparación y la sensibilización en estos temas, así como una dimensión estructural muy importante para que no solo sean acciones reactivas para castigar los casos que se den, sino prevenir estos prejuicios sociales, estas atenciones hostiles y generar estereotipos. Y por último, conocer bien la interseccionalidad que, como decía también la doctora Vallejo al principio, esto agrava mucho no solo la xenofobia, sino que en una persona puede tener discriminación por género, raza, condición socioeconómica y otras. Entonces, esto es lo que a mí me tocó exponer y pues... Muchas gracias. es- De acuerdo, muchas gracias, Héctor. Doctor Rodrigo Moreno, adelante, por favor. Doctor Johan Muy Pérez. sí, señor. Muy buenas noches para todos, para todas. A mí me corresponde conversar sobre las asimetrías de poder. La autora Georgina Dieghiou define las asimetrías de poder como estructuras de opresión. Le relaciona como concepto fundamental para poder entender cómo se perpetúan las desigualdades sociales y la discriminación a partir de ideas estereotipadas, de jerarquización y categorización que yo le concibo transhistórica, como lo ha sido la categorización biológica blancocéntrica como suprarraza. Desde ella se naturalizan formas en las que se legitiman la discriminación, mecanismos para la subordinación, la dominación y la redistribución desigual del poder y los recursos en la sociedad, en beneficios de unos y en detrimento de los derechos de otros. La autora presentó 28 formas de discriminación y los presentó como sistemas producto de un arraigo histórico y cultural. A referirse a las asimetrías de poder y a las desigualdades sociales y políticas, la doctora Georgina hace una crítica a la perspectiva capacitista y paternalista de las políticas públicas en Latinoamérica. Yo pienso que ese es un tema que puede abordarse, que es necesario abordarse desde una investigación desde este centro, donde en lugar de asumir el reconocimiento y restitución de los derechos de población en condición de vulnerabilidad o discapacidad, se tiende a categorizársele y no hacer un reconocimiento positivo o redistribución positiva, porque lo que se hace es enfocarse desde estas políticas públicas en narrativas asistenciales o de ayuda, como si se estuviera haciendo un favor, en lugar de conceder un derecho desde un enfoque interseccional. Esto me lleva a dos textos. Nancy Fraser, en su texto Redistribución o Reconocimiento, un debate entre el marxismo y el feminismo, plantea la necesidad de idear una concepción bidimensional de la justicia que pueda integrar tanto las reivindicaciones defendibles de igualdad social como las del reconocimiento de la diferencia. De igual manera, y en el caso de mi investigación sobre las víctimas en las desapariciones forzadas en Colombia, me lleva al texto de Gabriel Ignacio Gómez, quien desde Colombia plantea en su investigación titulada Asimetrías del poder, resistencias y derechos de las víctimas frente a los procesos de justicia y paz. Este autor concibe que la interacción entre las conceptualizaciones de asimetrías del poder, que si bien él dice, hay muchas investigaciones en Latinoamérica al respecto, se considera que es necesario hacer más investigaciones, pero de cara al reconocimiento de los derechos como tal. Las resistencias y la garantía de los derechos de las víctimas definirá el éxito o fracaso de los procesos de justicia y paz en términos restaurativos. Una perspectiva que no considere estas asimetrías puede llevar a una comprensión incompleta de las limitaciones en el ejercicio de los derechos de las víctimas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Doctora Laura Quiroz. Erika Samantha. Erika, ¿estás con nosotros? ¿Sí se ve la pantalla o no? Sí. 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 Ok. Bueno, a mí me tocó lo que es, buenas tardes a todos, a mí me tocó lo que es el falocentrismo. Y el falocentrismo en los derechos humanos es una crítica teórica que, feminista que señala como los sistemas legales y filosóficos que sustentan los derechos humanos y han estado históricamente centrados en una división de lo que es masculinidad, patriarcal y androcéntrica del ser humano. En general, ¿qué es? Es una postura simbólica y cultural en la que el poder, el conocimiento y el valor están centrados en lo masculino, o sea, representados simbólicamente por el falo. Este concepto viene principalmente del psicoanálisis de Freud, es una filosofía posmoderna y feminista y ¿cómo se aplica a los derechos humanos? Pues en los derechos humanos, tal como fueron formulados en el documento de fundación, en su declaración en 1948, se presentan como universales, pero están basados en una noción de ser humano que ha sido históricamente masculina, blanca, occidental, burguesa y heteronormativa. Las experiencias, necesidades y cuerpos de las mujeres y otras identidades distintas han sido marginadas o ignoradas y el sujeto de derechos humanos en muchos casos es un hombre abstracto que no representa la diversidad de experiencias humanas, mujeres, personas trans, niños, personas racializadas, etcétera. Y pues algunos ejemplos, por ejemplo, en derecho laboral, asume al trabajador como hombre sin responsabilidad del cuidado. También en el derecho penal no siempre se reconoce la violencia de género como estructural y en los derechos sexuales y reproductivos históricamente ignorados o negados, centrados en el control del cuerpo femenino. ¿Y qué proponen algunas críticas feministas? Rendir el sujeto de derechos para que no sea un modelo masculino universalizado, incorporar las experiencias de género, raza, clase y sexualidad como ejes centrales en la elaboración y aplicación de los derechos, adoptar una visión interseccional de los derechos humanos y cuestionar la neutralidad aparente de las leyes y su lenguaje. Y bueno, estos son algunos autores y en resumen, el falocentrismo en los derechos humanos denuncia que aunque estos derechos se presentan como universales, en realidad están históricamente moldeados desde una visión masculina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Doctora Vero, adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Un gusto volver a estar con ustedes. El tema del que yo les voy a platicar se llama demifobia. La demifobia se traduce como un miedo intenso, irracional y persistente hacia pueblos o determinadas comunidades. ¿Por qué es que sufren este miedo hacia estas comunidades específicas? Pues por su diversidad, tanto étnica como cultural o como social. Esto que nos lleva pues a un problema precisamente social. ¿En qué sentido? De que estas comunidades o estos pueblos lo que empiezan a hacer pues, es perder esa dignidad. Parte de sus derechos como la dignidad humana, como la pertenencia social, como la participación social, como la identidad cultural. Entonces, ¿qué es lo que nos comentan algunos que ahorita les digo al final las referencias para quien guste consultarlas? Pues es precisamente encontrar políticas públicas, ¿no? Que eviten o que luchen por este grupo de estos pueblos indígenas o con estas diversidades culturales, donde sabemos que, bueno, son la riqueza de cada uno de nuestros países estos grupos, pero aún así pues sufren esta discriminación. Entonces, ¿en qué deriva esta discriminación que sufren estos pueblos por medio de esta demifobia? Bueno, en estigmas, en prejuicios, en violencia estructural, que ya estuvimos hace rato aprendiendo de este tipo de violencia, y en una exclusión social. Entonces, otra cuestión importante sobre este tema de la demifobia son algunos datos. Por ejemplo, entendemos que cada país tiene diferentes grupos culturales e indígenas. En el caso de México,
Les puedo decir que después de consultar algunas citas que ahorita se las hago saber, tenemos 68 pueblos indígenas aproximadamente, donde cada uno tiene su lengua. Estamos hablando de que el censo de 2020 nos habla que aproximadamente 23 millones de indígenas están en este país, en nuestro país, México. ¿Qué quiere decir? Casi el 20% de nuestra población pertenece a estos pueblos. Entonces, por supuesto, es que es sumamente importante que tanto las políticas públicas como cada uno de nosotros voltemos a verlos, los respetemos, pero también conozcamos dónde están sus derechos, ¿no? Para que no se vulneren o para que no sean señalados. Y entonces, pues quiero terminar con eso por mencionarles algunas de las múltiples, referencias que se pueden, pues sí, consultar para ampliar esta información sobre la demifobia que vivimos, como les decía, no solo en México, sino lamentablemente todo el mundo, pero yo les mencioné, pues, el censo de aquí de nuestro país. Uno de ellos sería, pues, obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio de Pueblos Indígenas y Tribales, que lo encontramos en la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y, por supuesto, nuestra Constitución Política, así como cada una de las que, pues, nos rigen en cada país. Y bueno, por mi parte es todo para no irme comiendo el tiempo de mis compañeros y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vero. Doctor Tomás Cisneros, te escuchamos. Doctor, gracias. No asistí la semana pasada y no me di cuenta que habíamos que presentar algo. Le pido disculpas si se me lo permite presentar la próxima clase el tema. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Gracias. Doctor Centeno, adelante, por favor. Sí, con su permiso, señor presidente. Tertulia no discriminación. Tema a tratar: binarismo de género. ¿Qué es el binarismo de género? Es la clasificación del género en dos categorías opuestas, masculino y femenino, excluyendo otras identidades de género. También se le conoce como binaridad o dualismo de género. Se refiere a la clasificación del género en dos formas distintas y complementarias, masculino y femenino. Para el binarismo no hay otro más que un hombre o una mujer. Definición de Wikipedia. En el artículo de la doctora María Luisa Femenías de la Universidad Nacional de Plata, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, en el tema de su artículo del sexo binario a la diversidad de géneros, algunas contribuciones teóricas, agrega en su página 1, citando a Sterling, dimorfismo sexual. Señor presidente, en México hay un artículo, perdón, un artículo en televisión de la doctora Pilar Velázquez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mujeres Latinoamérica, en la que concluye que una encuesta por discriminación, el 55% de las personas que manifiestan su identidad de género fuera de lo binario, es decir, lo que le llaman no binario, reciben una expresión de odio del 55%. El 25% de los que o de las que manifiestan su identificación de género reciben negación de derechos. Concluye: la biología no es un destino. También nos refiere de una reforma penal en el 2002 que surtió efectos en esa fecha. Quiero manifestar, para concluir, lo que nos ha dicho la Corte, un registro digital, por si gustan anotar, es bastante calientito, bastante recién salido, de hace 2 meses, de junio del 25. Señoría, si me permite, para concluir, perspectiva, con rubro perspectiva de género y perspectiva de orientación sexual, coma, identidad y expresión de género y características sexuales, sus diferencias. Su señoría, esta tesis es con motivo de un amparo de la comunidad lésbico, bisexual, transexuales, etcétera,
en el que amparan y se les concede el amparo donde se hace una distinción, binarismo de género, hombre o mujer, mas sin embargo no debe haber discriminación, señoría, porque la persona no se identifica ni como hombre ni como mujer. Es decir, debe haber una variedad de géneros aparte de las que ya conocemos. Por consiguiente, la bibliografía va incluida en lo que mencioné de Pilar Velázquez, de la doctora María Luisa Feminas y de la Wikipedia, su señoría. Señor presidente, muchísimas gracias a todos, un privilegio este espacio. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si nos los puedes compartir, también te lo agradeceríamos mucho. Muchas Sí, gracias. señor. Doctor Heriberto García, doctor Brian Navarrete. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. El tema que me tocó es el maltrato a la diversidad funcional. Al hablar de maltrato funcional hacemos referencias a la violencia aplicada física, verbal, sexual, psicológica, económica, patrimonial, laboral, docente y social, dirigidas a las personas que cuentan con una discapacidad, a lo que ahorita comentamos. Y todos estos actos de violencia pues son actos discriminatorios. Desafortunadamente, este maltrato se da en entornos pues, realmente familiares. Es donde comienza cuando las personas tienen alguna discapacidad y no se pueden valer por sí mismas. Pero también en la cuestión laboral y en la cuestión social, por no tener la infraestructura como gobierno para facilitarles su libre desarrollo en la sociedad, más que nada. Los tipos de maltrato que reciben estas personas pues se incluyen desde agresiones, un lenguaje discriminatorio, pero también la cuestión visual. Al ver una persona con una discapacidad siempre hay una manera que llama la atención y por no tener esa cultura o esa estructura en la educación, pues simplemente con la vista hacemos un acto discriminatorio, más que nada. También la violencia psicológica, que es lo que hacemos que estas personas se van aislando de la sociedad o de un desarrollo laboral, porque la misma sociedad los está orillando. Y suele pasar también la diligencia o el abandono, cuando ya los mismos familiares o los seres más cercanos no se quieren hacer cargo realmente de estas personas. Las acciones necesarias que se tienen que hacer para terminar con este maltrato a la diversidad funcional es crucial visibilización en lo que está ocurriendo y también generar un cambio social para que no se siga promoviendo y también generar los servicios necesarios o la atención necesaria para que ellos puedan tener una mejor desenvolvimiento en la sociedad. Y en la cuestión política, pues que realmente nuestros gobiernos incluyan estos temas que son muy necesarios y afecta a las personas que tienen una discapacidad. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Gracias, Brian. Seguimos con la doctora Carmen Esmer. Doctora, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. También voy a dejar la cámara apagada. Transmisión. En mi caso me tocó hacer una reflexión sobre todos los derechos para todas las personas. Es un tema muy amplio. En mi caso escogí hablar sobre cómo se vulneran los derechos a la muerte digna. Entonces, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El derecho a la vida no es solo uno de los derechos humanos más fundamentales, sino que seguramente es el más fundamental. El derecho que tiene cualquier ser humano del mundo a seguir viviendo, sin que se atente contra su existencia por mano de terceros.
Además, este mismo derecho les protege de cualquier forma de maltrato o violencia que hagan de su vida una existencia indigna. Y ahí empieza pues la primera contradicción que podemos pensar. Vivir es un derecho, no una obligación. El derecho a la vida muchas veces se justifica con numerosos enfoques filosóficos, religiosos, sociológicos, éticos o incluso biológicos. Ana Estrada, María Benito, Brittany Maynard, Ramón San Pedro, Camila, Ovidio González, María Vermor, Paula Díaz, son personas que voluntariamente optaron por la eutanasia, lo que también se conoce como muerte asistida. El derecho a vivir dignamente ha sido reconocido por el Consejo de Europa y esto señala esa gran discriminación que sufren las personas que viven en otros países con otro tipo de pensamiento y otro tipo de corrientes ideológicas. En su recomendación 1418, en donde que se debatió el 25 de junio, fíjense, de 1999. Tenemos hace más de 26 años que esto ya está escrito en un documento y aprobado para que se lleve a cabo la protección de los derechos humanos y de la dignidad de los enfermos terminales y moribundos. En este mismo documento se extiende las siguientes facetas en cuanto a la ayuda que necesitan los enfermos terminales y moribundos. Proporcionar una información veraz y completa, respetando en su caso el derecho del paciente, también el derecho a no saber, el derecho a ser informado y el derecho a no ser informado. Garantizar que ningún enfermo terminal sea médicamente tratado en contra de su voluntad. Y esto es lo importante de reconocer que existe, que ya todo tiene nombre, y esto se llama encarnizamiento terapéutico. Asegurar que se respetará el rechazo a un determinado tratamiento médico en caso de haberse formulado al respecto. Cualquier testamento vital, directivas previas o voluntades anticipadas debe ser respetado. Recibir los cuidados necesarios dirigidos para conllevar de la manera más confortable el proceso de la enfermedad y la muerte. Recibir el tratamiento para combatir el dolor físico, aunque se acorte la vida. Recibir el apoyo psicológico para paliar el sufrimiento mental. Dentro de Europa, la eutanasia como tal está despenalizada desde 2002 en Bélgica, 2001 en Holanda y 2008 en Luxemburgo. Pero ha habido diversos casos que ponen en la mira el considerar este derecho a bien morir. En Bélgica, un masculino de 44 años que se había sometido a 2 cirugías para cambiar de sexo, estas no dieron el resultado esperado. El paciente manifestó sentirse asqueado por los cambios en su cuerpo y se reconoció a sí mismo como un monstruo. Por eso, bajo el argumento de un sufrimiento físico insoportable, solicitó la eutanasia. En este caso, de Bélgica se autorizó para que recibiera una inyección letal el 30 de septiembre de 2013. En Holanda, una mujer de 70 años decidió terminar su vida debido a una ceguera que la afectaba. La mujer representa un caso especial porque, aunque la ceguera como tal no se considera una enfermedad terminal ni que cause un dolor extremo, se consideraba que ella, por su forma de ser, estaba obsesionada con la limpieza y le mortificaba mucho no poder ver las manchas en su ropa. La mujer vivía sola y ya había intentado suicidarse varias veces. De acuerdo a su normativa, se aceptó que fuera sometida a una muerte asistida. ¿Cuáles son la normativa que aplica en los diferentes países que aceptan la eutanasia? Pues se puede aplicar solamente cuando el médico está convencido de que la petición del paciente es voluntaria, está bien meditada, se hace de manera consciente y de manera bien informada, y que ha sido expresada en forma explícita. Otro de los requisitos es que se constate un padecimiento insoportable, sin esperanzas de mejora de la enfermedad y que padece la persona. El paciente debe ser mayor de edad y capaz de tomar decisiones conscientemente. La solicitud debe ser realizada por escrito con un intervalo de menos de 15 días entre la primera y la segunda solicitud. En otros países, como Suiza, como en Noruega, Dinamarca, Alemania, Italia, Estados Unidos, se reconoce que el paciente tiene derecho a gozar de autonomía para rechazar él mismo o a través de su familia determinados tratamientos, aunque esto pueda conducirlo a la muerte.
El respeto a la autonomía es algo que hemos tenido como prioritario siempre que enunciamos los principios de la bioética. Sin embargo, en México, desde 2008, existe una ley que solo aplica en Ciudad de México. Los pacientes pueden dejar de recibir asistencia médica para no prolongar sus vidas. La historia de una ¿Podemos ir cerrando, doctora, por favor? Sí. Entonces, de alguna manera, el respetar el derecho a la muerte digna, se respeta la dignidad humana, se pondera la calidad de vida contra el valor de la vida y tiene muchas implicaciones legales y sociales, así como perspectivas que van dirigidas hacia los diferentes países y las culturas. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien, sigue aguantando cuando no es nuestro cuerpo el que sufre? El sufrimiento es algo subjetivo y esto es algo que tenemos que respetar. Cuando sabemos que cuando hay una imposición a mantenerse con vida, no está habiendo empatía y no está habiendo respeto a los derechos humanos. Y es todo. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Seguimos con Araceli. Araceli Trinidad, por favor, doctora. Buenas noches. Les Adelante. comparto que a propósito de los estereotipos tenemos 3 obras clásicas al menos. En 1950 Adorno escribió La personalidad autoritaria, en 1954 Allport La naturaleza del prejuicio y en 1964 Liebman La opinión pública. Las investigaciones posteriores nos dejan claro que el término proviene del griego stereo, pero más específicamente de la estereotipia, como las planchas que se utilizan para imprimir. En el caso nuestro, utilizándose para las impresiones que se dan en las percepciones como imágenes o ideas negativas respecto a las características de un grupo humano que son aceptadas por otro grupo. Esto da lugar a un componente conductual, es decir, tiene una consecuencia externa que se da en un trato desigual, es decir, un trato discriminatorio. Es importante tener presente que el origen de los estereotipos se da en las representaciones que se tienen de la alteridad, es decir, cómo se percibe a un individuo o a un grupo por parte de otro que es el estereotipador. De esta manera se dan relaciones en doble dirección respecto de dos grupos que van generando un alejamiento cultural, con consecuencias como el etiquetar, el estandarizar, y estos mecanismos se van reproduciendo por razón de la nacionalidad, razones de género, de religión, socioeconómicas, de edad, raciales. Lo más grave sucede cuando se superponen varios de estos estereotipos, dando lugar a graves consecuencias en el acceso a la justicia, y así tenemos ejemplos como en los estereotipos que se dan en las relaciones laborales, que discriminan, esta es la consecuencia, la discriminación contractual por edad o por los estereotipos de género y las condiciones sociales del trabajo. Así tenemos el caso del trabajo doméstico. Otra consecuencia importante es el temor que se genera a ser evaluado en función del estereotipo del grupo al que se pertenece y lo grave de que el rendimiento personal confirme dicho estereotipo. Por lo que es importante considerar que los estereotipos limitan la capacidad crítica, favorecen la emisión de juicios que pueden desencadenar en prácticas de discriminación e intolerancia. Concluyo advirtiendo que estas amenazas invitan a reflexionar críticamente acerca de las creencias propias que nos pueden llevar a la denuncia de estereotipos negativos y a su vez estos puedan permear en reformas legales, en decisiones judiciales y todo esto en conjunto al cambio cultural. Es cuanto. Muchísimas gracias, Araceli. Seguimos con el doctor Pablo Chang. No lo veo conectado, doctor Pablo Chang, sino la doctora Rocío Rico. Creo que tampoco está presente la doctora Rocío Rico. Seguimos con la doctora Areli. Areli, adelante, por favor. Doctora Areli, si nos escuchas. Bueno, ¿Me escuchan? adelante, sí, por favor. A ver, bueno, el tema que aquí me trae a participar
es la perspectiva del cambio cultural que vivimos en estos tiempos. Y para ser precisos, a partir de la entrada del siglo XXI, hemos venido recibiendo una serie de cambios en la cultura a nivel nacional, obviamente porque vienen desde un globalismo que se va gestando a nivel internacional, todo un cambio, empezando por decir en el impacto tecnológico, todos los avances que se han venido gestando, que de ahí parte la información que vamos recibiendo por los medios, sobre todo los medios digitales, las redes sociales, todo lo que nos vamos enterando, cómo vamos recibiendo estos cambios en la sociedad. Estamos viendo el impacto en la tecnología, la adaptación y la reinterpretación de tradiciones. Por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a nosotros como mexicanos, nuestra cultura judeocristiana, estamos viendo hoy cómo la están alterando con diversidad de los movimientos ideológicos, cómo están alterando, cómo están profanando y cómo están degradando la cultura y la tradición en los términos religiosos en nuestro país. Después, también tenemos la preservación o dominio de culturas. Están avanzando también en estos términos el que nos están tratando de imponer una forma de ver, de una visión distinta de la que tradicionalmente contemplábamos, por ejemplo, en las celebraciones en nuestro país, cualquier celebración tradicional que teníamos, hoy se han ido adaptando. Diría la gente menos conservadora que se han ido modernizando. Sin embargo, no es solo una modernidad o no es verlo de esa manera, sino están trayendo todos unos cambios que nos están llevando a toda la sociedad con consecuencias de verdad, con confusión, frustración, inconformidad, desadaptación. Estamos viviendo momentos de cambio muy, muy fuertes a partir de estos, pues los últimos 10 años principalmente en nuestro país. Entonces, creo que el dominio cultural que hoy quieren imponernos en nuestro país y en el mundo entero, pues simplemente es una manera en que hoy pues está alterando todo lo que conocíamos tradicionalmente, que pues no, en la mayoría de los casos, veo yo en las personas como una inconformidad, pues lo que acabo de mencionar, frustración, inconformidad, confusión. Y bueno, pues en esto estamos ahora, esa es la línea que va en nuestro país culturalmente y por supuesto que estamos sufriendo cambios continuos, que esto es un tema que da para muchísimo, sin embargo el tiempo es corto y es cuanto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Nora Castro. Nora Castro. Maestra Yasmín. Yasmín, creo que tampoco está conectada, entonces nos vamos con doctora Carla Mariscal. Bueno, doctora Laura Medina. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me tocó platicar del adultocentrismo y bueno, como concepto lo tenemos o hay una definición que lo señala como el conjunto de estructuras sociales, culturales y jurídicas que otorgan a las personas adultas una posición de centralidad en la organización de la vida colectiva, situando pues a las niñas, a los niños y a adolescentes en roles subordinados o de, diría yo, menor jerarquía quizá. Y estos fenómenos justamente se manifiestan en la producción normativa, en políticas públicas, en prácticas institucionales, donde las infancias, las juventudes suelen ser representadas como sujetos en desarrollo
más como que titulares plenos de derechos, ¿no? En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 establece el principio de reconocimiento precisamente de las niñas y niños como sujetos plenos de derechos, asimismo como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y la observación general número 12 de 2009 destaca precisamente la obligación de los estados parte de garantizar su derecho a ser escuchados en todos los asuntos que les afectan, que implican superar enfoques de adultocentrismo en todas estas decisiones que son tomadas en consideración desde la investigación académica. Y por ahí hay un libro de la maestra Gaitán en 2006, Sociología de la Infancia y los estudios críticos sobre participación de las infancias, del doctor Maffret en 2007, que aportan justamente estos marcos teóricos que permiten identificar como las prácticas adultocentristas o adultocéntricas que condicionan la agencia social de las niñas, niños y adolescentes. En síntesis, pues el análisis de este adultocentrismo construye un campo interdisciplinario que articula derecho, sociología y políticas públicas con el objeto de explicar cómo se configura esta posición desigual de las infancias y las juventudes en las estructuras sociales jurídicas, y se ve en distintos ámbitos. En semanas pasadas el doctor Rodrigo Moreno y yo estuvimos participando en unas mesas en la Cámara de Diputados sobre algunas iniciativas en justo estos temas de los derechos de las niñas y niños, y era lo que mencionaban precisamente los participantes en estas tertulias, ¿no? Que hablamos de de los derechos de las niñas y de los niños, pero no escuchamos lo que ellos realmente quieren decir o lo que necesitan, ¿no? Lo decimos siempre desde el punto de vista del adulto, pero no les damos esos espacios para escuchar qué opinan o qué realmente necesitan. Ojalá se abran espacios justamente para escuchar a las niñas, los niños y los adolescentes, para escuchar de primera voz lo que necesitan y no lo que los adultos interpretamos o creemos que es lo mejor para ellos, sino escucharlos de primera mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Laura, muchas gracias, Laura Medina. Seguimos con Alejandra Naves Plancarte. Alejandra, si estás por ahí con nosotros. Parece que no. Entonces seguimos con Julia. Julia López, por favor. Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Yo voy a hacer una pequeña reflexión sobre la segregación, porque cuando hablamos del derecho a la no discriminación, solemos pensar en insultos, burlas o exclusiones en lo cotidiano. Sin embargo, la discriminación también se manifiesta de manera estructural, como ya lo hemos abordado, y de manera muy profunda, a través de mecanismos que separan a las personas y limitan sus derechos. A esto se le denomina segregación. ¿Qué es la segregación? Pues consiste en separar a las personas en función de características como la raza, la religión, el género, la discapacidad, la condición social. Esto sin que exista una justificación objetiva o razonable. Es un fenómeno que ha marcado la historia de muchas sociedades y que todavía hoy sigue teniendo consecuencias graves. En el plano internacional, como dato histórico, tenemos el ejemplo más conocido en Estados Unidos. Tras la abolición de la esclavitud, en los estados del sur se aprobaron las llamadas leyes de Jim Crow, que obligaban a mantener separados a los blancos de los afroamericanos, en las escuelas, en transportes, en hospitales, restaurantes y en espacios públicos. Se justificaba bajo la doctrina de separados pero iguales. Y lo pongo entre comillas, aunque en la práctica las condiciones nunca fueron iguales. Posteriormente, ya en el siglo XX, se dio la llamada segregación residencial, mediante la cual pues, se negaba el acceso a créditos, vivienda y a comunidades afroamericanas, marcando siempre ciertos vecindarios como inseguros únicamente por su composición racial. Aquí estamos viendo un factor determinante que es la raza, pero la segregación va mucho más allá porque puede ser cualquier característica. Las consecuencias de esta segregación
siguen vivas evidentemente hoy en día. Peores condiciones de salud, mayor incidencia de enfermedades crónicas, menor acceso a servicios básicos. Las investigaciones recientes nos demuestran cómo este tipo de características todavía se explica en las desigualdades en mortalidad y esperanza de vida. Ahora bien, ¿qué ocurre en México que podamos traducirlo en una segregación? Aunque aquí no existieron leyes como la de Jim Crow, y no son leyes formales de segregación, sí vivimos prácticas de exclusión que generaron una especie de segregación de facto. En el COVID, por ejemplo, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las personas con discapacidad y los migrantes que históricamente enfrentan barreras que los separan del resto de la población. ¿Y esto en qué afecta? En el acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda. Los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la ENARIS de 2022, muestran que casi una de cada 4 personas adultas en México, el 23.7 reportó haber sufrido discriminación en el último año. Y si miramos a los grupos más afectados, las cifras son todavía poco más duras. 28% de la población indígena, 35.6% de la población afrodescendiente, 33.8% de las personas con discapacidad. Y además, solamente por mencionar algunas cifras, el 38.5% de la población indígena consideran que sus derechos se respetan poco en nuestro país. Estos datos nos muestran que la segregación no siempre está escrita en la ley, pero sí se siente en la vida diaria. Cuando se relega a las comunidades enteras a vivir sin servicios básicos, cuando se les niega algún empleo, cuando se les coloca escuelas de menor calidad, cuando simplemente se les hace sentir que no pertenecen a dicha comunidad. Y entonces, aquí es importante mencionar que nuestra legislación, como ya lo establecieron en disertaciones pasadas, prevé la no discriminación o define la discriminación en el artículo 1 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Incluye dentro de sus definiciones, me parece aquí muy importante, que como segregación determina la segregación racial. Y puedo hacer una crítica en torno de sintaxis o de reflexión. La crítica es limitar la segregación únicamente al aspecto racial. Considero que es un error del legislador. La segregación, como ya lo hemos visto de manera muy general, pues puede darse también por género, por religión, por condición, por discapacidad, por preferencia sexual. Sin embargo, no se trata de una limitación real y en realidad es un problema de sintaxis, como lo decía, o de redacción. Pues toda la definición de discriminación en la ley describe formas de segregación, ya que habla de distinción. 1. 2. Exclusión. Y 3. Restricción que impide el ejercicio de los derechos humanos. Dicho de otra manera, aunque el texto mencione que la segregación es racial, el espíritu de la norma abarca todas las formas de segregación. Este detalle pues nos invita a reflexionar que las leyes deben redactarse con claridad, porque una mala sintaxis incluso puede dar la impresión de que no reconocen algunos casos y se deja afuera a otros. Y en conclusión, para terminar, hablar de segregación es hablar de la cara estructural de la discriminación. Lo hemos venido abordando y es recordar que mientras existan barreras que separan a las personas por motivos de raza, género, origen, entre otros, no podemos hablar de una sociedad verdaderamente justa. ¿Cuál es el reto? Reconocer esas formas de segregación y enfrentarlas con decisión, con políticas públicas, con voluntad política, porque así podemos construir realmente el México sobre la igualdad y que este no sea un discurso, sino una realidad cotidiana. Sería mi participación, doctor. Muchas gracias. Gracias, Les Julia. comparto un pequeño documento y las fuentes que son de la INEGI y algunos documentos en inglés de la Escuela de Cornell. Se los mando por WhatsApp. Muchísimas gracias. Santos Montoya. María Santos Montoya. Ignacio Noble. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, señor presidente y queridos colegas. Me toca referirme al racismo en el marco del derecho a la no discriminación y quiero comenzar con una pregunta que no es mía, que es bien polémica, que es si existen las razas humanas. Esto lo tomo de un texto del CONAPRED, de Gal, Uturriaga, Morales y Rodríguez, en donde ellos enfatizan que la respuesta es no y que la idea de dividir a la humanidad en razas es un artificio desde mediados del siglo XVIII para establecer jerarquías entre grupos humanos, justificando desigualdades e injusticias.
Desde ahí dicen que esa clasificación que es falsa dio origen al racismo como un sistema que legitima la idea de que hay personas que son superiores e inferiores a otras. Los autores también sostienen que el racismo no es solo un prejuicio individual, sino que, como dijimos en otras presentaciones, es un sistema estructural que se filtra en las instituciones sociales, políticas, en la escuela, en la familia, en el Estado, y de esta forma se vuelve parte de nuestra vida cotidiana. En el siglo XX, y tal como lo señalaron algunos compañeros también, y lo señalan también los mismos autores, estas formas de racismo extremas aparecen en el nazismo de Alemania, en el apartheid de Sudáfrica y en las leyes segregacionistas de los Estados Unidos que mencionaba la doctora hace un momento. Pero después de esas como grandes expresiones de odio racial, aparecen otras que son cotidianas y menos visibles, pero no por ello menos importantes de reconocer. Y ahí hay una definición de Restrepo que es bien interesante, que es la de racismo manifiesto y racismo latente. Él dice que el racismo manifiesto son aquellos enunciados y prácticas que son explícitas, incluso si se esconden en eufemismos. Pero el racismo latente opera de manera imperceptible, sería como la violencia institucional y simbólica a través de prácticas que son aparentemente neutras, pero que generan exclusión. En América Latina me gustaba traer algunos textos también del CONAPRED, uno de ellos que es el de Hugo Cerón Anaya, que plantea que existe un color de piel humilde asociado a sectores populares y trabajadores y un color de piel privilegiado vinculado al prestigio de las élites blancas. Y dice que aunque no todos los miembros de las élites son blancos, con el tiempo se dan procesos de blanqueamiento a través de matrimonios y herencias que terminan consolidando la riqueza y el poder dentro de estos grupos. Lo otro que me parecía interesante traer en este sentido es algo que pasó con un expresidente argentino, que es Alberto Fernández, que él afirmó que los argentinos llegamos de los barcos y hizo una diferencia respecto de los mexicanos y de los brasileros, y que esos barcos además venían de Europa, invisibilizando la existencia y el aporte de nuestros pueblos originarios al país. Frente a ese negacionismo, que en realidad es el negacionismo, les diría, de la gran parte del pueblo argentino, el politólogo Atilio Borón recuerda que Argentina se construyó sobre el sometimiento de las comunidades indígenas y la campaña del desierto fue en realidad un genocidio. Por último, me gustaría cerrar esta reflexión de Atilio Borón de nuevo, que dice que reconocer nuestro mestizaje y respetar la diversidad cultural no es un simple gesto simbólico, sino un deber jurídico y ético en democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Yolanda Zamora, adelante, por favor. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, pues para abordar este tema, les he de decir que en principio, como algunos ya saben, mi tema es el tema de las mujeres en prisión. Y, y lo quiero abordar aquí desde este tema de la perspectiva de las mujeres, pero también en cuanto al tema de la discriminación cuando salen de prisión. Es decir, aquellas personas que cuando egresan de un centro penitenciario no pueden encontrar una fuente de empleo, no tienen las posibilidades o las herramientas de que puedan rehacer su vida de manera normal, son señalados, son ubicados como delincuentes, como personas que no son aptas para reinsertarse a la sociedad desde los prejuicios. Me parece que en esta parte también sería interesante valorar un tema de parte del Estado, como una responsabilidad también del Estado en relación a que pueda ofrecer esa posibilidad. Desgraciadamente estamos ante una política criminal del enemigo que lo ven o lo rechazan y los van a aislar, a segregar, como le decía la compañera. En este caso, lo que me gustaría hacer es también una reflexión en relación al sentido de que aquellas personas, generalmente yo me abocaría específicamente a las mujeres, ellas estarían en posibilidades de poder rehacer su vida de manera normal con su familia y que pudieran, en este caso, poder tener una facilidad de poder regresar a trabajar y que pudiera, en este caso, poderse crear en la tesis que yo hice de maestría de relación a los eferesos, los centros penitenciarios, yo proponía esto justamente,
realizar un registro donde se viera las personas que egresan. Y sobre todo les he de decir que en mi experiencia, muchas de las mujeres que cometen delitos no lo hacen por ellas mismas, sino por otras personas. De tal manera que este registro pudiera ayudar como una forma también de evitar estas discriminaciones y de un apoyo hacia aquellas personas que verdaderamente tuvieran la disposición de poder reinsertarse a la sociedad. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora. Doctor Moisés Sarmiento, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. El tema que voy a hablar es la desigualdad social. La desigualdad social es la disparidad en el acceso a recursos y oportunidades del poder entre diferentes grupos dentro de una sociedad. Y aquí quiero hacer mención acerca de que dentro de los derechos humanos se vuelve a vulnerar toda esa cuestión de la sociedad, de los derechos que implican el disfrutar. Dentro de todo esto, ¿cuáles son las primeras causas de la desigualdad social, que incluye la estructura económica, la discriminación étnica y de género, condiciones históricas y la distribución de desigualdad de la riqueza? Muchos de nuestros compañeros ya han hablado acerca de toda esta cuestión de la desigualdad, de diferentes puntos de vista. Y hay condiciones históricas y sociales que venimos arrastrando, que impusieron sobre estas cuestiones de generaciones situaciones estructurales de la desigualdad que siguen afectando nuestra vida actual. Por ejemplo, los legados del colonialismo, la esclavitud, las castas sociales aún crean barreras para la movilidad social, el acceso limitado a la educación y la información. Las personas de clases bajas tienen menos acceso a la educación de calidad, lo que dificulta su progreso social y económico. Brechas digital también limita las oportunidades en un mundo cada vez más dependientes de la tecnología. La discriminación estructural y exclusiva social, acceso limitado a la educación y la información, políticas públicas ineficaces, consecuencias de la desigualdad social. Las consecuencias de la desigualdad social son múltiples y afectan diversos aspectos de la vida individual y colectiva, que algunos principales son pobreza y exclusión, negación de derechos fundamentales, crecimiento a la inseguridad y la violencia, falta de opción social, entre brechas salarial en géneros. En Estados Unidos, las mujeres en Estados Unidos ganan un promedio solo del 82%, lo que ganan los hombres en trabajos similares. Esta disparidad es aún más pronunciada entre las mujeres afroamericanas y latinas. La segregación en el acceso a las viviendas sudafricanas, la desigualdad en el sistema de salud en la India, la desigualdad en el acceso a la educación brasileña, la desigualdad en el acceso a empleo en México para personas indígenas. Y hay muchas instituciones que se han dedicado a terminar o trabajar sobre la promoción de los derechos humanos y en dar una mejor equidad. Por ejemplo, la ONU, Amnistía Internacional, Organización Internacional sobre el Trabajo, dependencias que están buscando una mejor manera de acabar con la desigualdad. Queda mucho por hacer y más que nada trabajar con los derechos humanos. Todos nuestros compañeros nos han dado muchas definiciones, pero seguimos con la desigualdad de diferentes puntos de vista. Nos falta mucho que trabajar sobre esto. Por ahí hablar sobre la educación, la cultura. Ahorita estamos en una parte de la incultura, no la cultura, la incultura, aunque tengan un poco de que haya empezado una universidad, las redes sociales nos están bombardeando con esta cuestión, acabando con la educación, acabando con los conceptos básicos. Es cuanto para no darle de mis compañeros. Gracias, doctor. Muchas gracias. Seguimos con el doctor Guido Montaño. Adelante, por favor.
Sí, bueno, buenas noches con todos y todas. Yo tengo el tema de la migración. Me parece súper interesante y me gustó que me tocó este tema porque 2008 comencé a trabajar en el sector público, mi primer trabajo formal, por decirlo así, y trabajé justo en la Secretaría Nacional del Migrante. En el 2008 igual se creó o se escribió la Constitución del Ecuador, la actual, ¿no? De Montecristi, donde se definió este concepto que es el que les quiero compartir brevemente conocido como la ciudadanía universal, ¿no? La ciudadanía universal es este derecho al libre movimiento y a la portabilidad de los derechos humanos para todas las personas, independientemente de su origen o estatus migratorio, buscando el fin del concepto de extranjero, es decir, que esta idea de extranjero no exista más, y estableciendo un marco legal para combatir la discriminación en la movilidad humana. Esto implica garantizar que las personas en movilidad gocen de los mismos derechos que los nacionales y que no sean discriminadas por su condición migratoria u otras características personales, promoviendo así su dignidad y acceso a servicios básicos en un marco de respeto a sus derechos fundamentales, y esto está establecido tanto en la Constitución del Ecuador como en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. ¿Qué es la ciudadanía universal? En pocas palabras, es un concepto que reconoce la potestad de los seres humanos para movilizarse libremente en el mundo, llevando consigo sus derechos fundamentales a donde vayan. Implica el progresivo fin de la condición de extranjero, que como decía, este concepto ya no existe más, y un enfoque de dignidad de las personas en movilidad. La idea es que esto se vincula con la discriminación o contra la lucha contra la discriminación por la igualdad de los derechos. La ciudadanía universal busca que las personas en movilidad humana tengan los mismos derechos que los nacionales. Además, también contra la discriminación, establece que ninguna persona pueda ser discriminada por su condición de migrante o indocumentada. Entonces, aquí ya no se habla de personas ilegales, sino personas en situación irregular, que es diferente, ¿no? Nada más para terminar, algunos autores y sus contribuciones respecto a la ciudadanía universal como concepto. Está Adrián Esteves con su obra Migración, Globalización y Derechos Humanos, construyendo la ciudadanía universal, donde profundiza en la relación entre la movilidad humana, la globalización y la construcción de una ciudadanía universal basada en los derechos humanos. Maya del Carmen Hidalgo, autora de la ciudadanía universal a la producción de la migración irregularizada, el caso de Ecuador, donde examina la implementación del principio de ciudadanía universal en contexto migratorio de Ecuador. Y finalmente, María Daniela Dávalos, que tiene su trabajo ¿Existe la ciudadanía universal? Análisis de las ideas del cosmopolitismo plasmadas en la Constitución ecuatoriana del 2008, donde explora justamente la presencia de este concepto en la Carta Magna ecuatoriana y sus raíces cosmopolitas. Eso es mi parte, doctor, y gracias. Muchísimas gracias, Guido. Seguimos con el doctor Ricardo Félix. Adelante, doctor. Buenas noches. A mí me correspondió el tema, el discurso de odio. El discurso de odio es cualquier tipo de comunicación oral, escrita o en comportamiento que usa un lenguaje peyorativo o discriminatorio hacia un grupo o persona por características como la raza, religión, género o etnia, lo que puede amenazar la paz social e incitar a la violencia. Se manifiesta en diversas formas, tanto en línea como fuera de ella, y puede incluir memes, gestos, símbolos, caricaturas, entre otras. Las Naciones Unidas y otras organizaciones trabajan para combatirlo a través de la promoción de la alfabetización mediática y el uso de la tecnología, protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión. El discurso de odio afecta a personas o grupos basándose en su raza, religión, género, etnia, nacionalidad, color, ascendencia, idioma, discapacidad, estado de salud o pertenencia a algún colectivo como el LGBT, entre otros. Asimismo, el discurso de odio no se limita a palabras, también puede incluir imágenes, caricaturas, objetos, gestos y símbolos. Asimismo, el discurso de odio se propaga tanto en línea, en internet, en redes sociales, como fuera de ellas.
este discurso de odio históricamente ha procedido a crímenes atroces como el genocidio, entre otros. Me basé para este tema en el libro denominado El discurso de odio del autor Caitlin Ring Carlson de Editorial Cátedra. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Jesús Jaimes, adelante, te escuchamos, por favor, doctor. Doctor Jesús Díaz Jaimes, te escuchamos, si andas por ahí. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes, buenas noches desde Acapulco, Guerrero. Estoy escuchando todo y he estado leyendo todo esto y es muy interesante. A mí me preocupa el cómo resolver el problema. Yo no sé hasta dónde llegaría este problema de la discriminación, pero al menos aquí en el estado de Guerrero se da mucho este problema de la discriminación. Tenemos grupos indígenas en la montaña, tenemos grupos indígenas en la periferia de Acapulco, viene gente de varios lugares de la República aquí a este lugar turístico y se ve terriblemente el problema de la discriminación. Hay señoras que vienen a trabajar, venden chicles, venden refrescos, a algunos les llaman de manera todavía discriminatoria las Marías que llegan de la montaña. Y esto a mí me ha preocupado porque yo con mis alumnos he pedido que me ayuden a hacer encuestas, el por qué se discrimina, el por qué se le hace eso a las personas. Pero yo creo que esto no debe quedar ahí. Debemos buscar todas las formas posibles, sería una propuesta de mi parte, que apenas me estoy adaptando al ritmo de todos ustedes, buscar todas las formas posibles que permitan de una vez por todas hacer propuestas que se termine con esto y que se castigue incluso. La otra sería la educación, buscar de una u otra manera que desde los niveles más del kinder, las secundarias, las prepas, que se maneje esto de la discriminación para ir modificando conductas a largo plazo. Si no se le da por ahí, este problema va a continuar en todo lo que significa América Latina y algunos países que hoy están incluso en desgracia. Es cuanto. Buenas noches y gracias por permitirme participar. Muchas gracias, gracias, doctor. Bien, no sé si omití a alguien o alguien de los que nombré y no estaban, si quieren participar. Tengo ya toda la lista programada, pero si hay alguien que no haya mencionado o alguien que quiera hacer uso de la voz que no le haya dado, por favor. De no ser así, pues bueno, yo les sugeriría, les voy a mandar la liga nuevamente del canal de YouTube, donde están subidos, si la memoria no me falla, son como 350 videos en derechos humanos, de todas estas actividades académicas, de muchos años, imagínense, 35 años de estar trabajando esta área, pues creo que hemos tenido la oportunidad de dejar algunos documentos, videos y demás importantes que con mucho gusto les compartiré, porque para nuestras líneas de investigación, el volver a ver esto, ahorita tenemos una idea entre que hacemos nuestra presentación y anotamos y captamos algunas ideas, por supuesto que se nos quedan algunos puntos específicos, pero les recomiendo verdaderamente una tarde que tengan oportunidad, que estén cansados de leer, porque también esto, pues bueno, genera agotamiento, ¿no? Estar viendo en la computadora y todo esto, pero que tengan oportunidad de meterse a todos los videos, a esta tertulia, a las tertulias anteriores, a todas las actividades de las generaciones anteriores y el material, verdaderamente créanme que es un garbanzo de a libra para nuestras investigaciones porque es desmembrar y desglosar los temas más importantes de los derechos humanos. Por supuesto, hablar de discriminación, hablar de dignidad humana, vamos a hablar de la discapacidad como fenómeno, este tipo de aspectos que nos hacen entender mejor la raíz, la esencia, la sustancia real de qué son estos derechos humanos. Pues hay unos 2, 3 minutitos para cerrar. No sé si alguien quiere comentar algo de cierre, alguna idea, algo que no se haya comentado. Con mucho gusto les escuchamos. De no ser así, pues estamos cerrando en tiempo y forma. La verdad es que muy interesantes todas las participaciones. Agradezco
a quienes nos hicieron favor de investigar, de darnos algún aporte importante para seguir avanzando. Y sobre todo es la idea de estos eventos, de que podamos socializar, compartir, generar nuevas ideas, darnos instrumentos para seguir investigando y sembrar. Creo que sembrar es un punto importante para avanzar en nuestro conocimiento especializado en temas de derechos humanos. Pues si no hay nada más, pues agradecerles. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado en esta tertulia. Nos reunimos la siguiente semana y que pasen muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.